¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estáis, comunidad? ¿Cómo estáis, amigos? Bendiciones para todos los que estáis por este mundo. Hola, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por México? Buenas horas de la mañana. Bueno, aquí estamos empezando un nuevo live, como sabéis. Generalmente... Hola, Catalina, desde Argentina. Bueno, me encanta saludar a nuestros amigos que están en diferentes partes del mundo. Hice el otro día ese webinar con Cuestiona sobre la ley del espejo y teníamos gente de todas partes, era hermoso. Más de 1000 personas conectadas desde todas partes del mundo. Y eso la verdad es que es muy bonito, ¿no? Mira, Costa Rica, ¿qué tal? Bueno, muy bien, muy bien. Me alegro mucho que estéis por aquí. También los que estáis en el país, los que estáis por Cataluña, los que estáis en diferentes partes. Y vamos a intentar observar alguna cosita, como siempre, sobre nuestra vida y sobre eso que llamamos crecimiento personal, ¿no? Y sabéis que le he titulado a este conjunto de vídeos de los que estoy muy satisfecho. La verdad, sinceramente, os lo tengo que decir. No puedo negar mi enorme satisfacción cuando, además, hay algunas personas que vienen a la consulta y me sorprende, porque no deja de sorprenderme un poco, pero que me dicen, mira, Xavi, es que me he visto todos tus vídeos. Y digo, caray, pues mira que son unas cuantas horas de estar ahí observando aspectos que en definitiva solo son reflexiones para que encaucemos bien eso que llamamos el crecimiento personal o el autoconocimiento, para ser más claro. Entonces yo a eso he dedicado buena parte de mi vida, sobre todo estos últimos años. Me fui incluso, como he contado alguna vez, a la universidad, ya para filosofía, a la Universidad de Filosofía, aunque yo había estudiado psicología, pero quise adentrarme también en las bases históricas del autoconocimiento. Y precisamente os digo esto porque hoy el tema que vamos a tratar no deja de estar de algún modo vinculado con esa parte de lo que decimos las viejas escuelas, las primeras escuelas, que son aquellas famosas escuelas. Algunas eran las pitagóricas, las que tienen que ver con el orfismo, es decir, aquellas primeras emergencias de grupos que ya tenían una mirada muy esotérica sobre la realidad, que la estudiaban geométricamente, matemáticamente, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos ahí un gran nido, que es el nido que nos legó Mesopotamia, Egipto, sobre todo Egipto, de donde bebieron también muchos griegos. Pero eso sí, los griegos tienen la facultad de haber creado por sí mismos una metodología que luego ha inspirado a todo el mundo y que sigue existiendo y que hoy pues mucha gente está adentrada y le encanta. Y yo fui uno de estos que le encantó acercarse a la filosofía. Y en la filosofía estudiar esas escuelas helenísticas que de algún modo fueron las que nos dieron las primeras pistas muy importantes sobre el arte de vivir. ¿Y qué es una vida buena? No una buena vida, porque una buena vida seguro que todos los que estáis acá, todos de algún modo la podéis reconocer lo que es una buena vida, al menos según la tradición o los ritos de cada uno. Entonces, para cada uno será como quiera que sea una buena vida. Entonces, pues a uno les da por temas más hedónicos, otro les da por temas más naturales, otro les da por una vida más de entrega laboral, de crecimiento, o algunos incluso pues a nivel artístico. Por lo tanto, ahí la buena vida para cada uno seguro que es de una manera, pero la vida buena, el arte de saber vivir, el plantearse cómo debe ser, cómo hemos de vivir, sin que sea un imperativo, cómo hemos, como si fuera una obligación, no, cómo hemos de vivir. Es un planteamiento muy curioso y es un planteamiento importante. No solo tenemos que vivir de las grandes preguntas metafísicas que nos llevan a adentrarnos en nuestra interioridad. ¿Quién soy yo? ¿Qué he venido a hacer a este mundo? ¿Qué soy? Esas grandes preguntas que en otros aspectos y en otros vídeos pues ya hablo de ellas, hoy la vamos a observar desde otro lugar, que es también una eterna pregunta muy importante, muy interesante, que es ¿cómo hay que vivir? ¿Cómo hay que vivir? Y por supuesto no hay una sola respuesta, ni una respuesta que sea la verdadera, la auténtica, la mejor, sino que ahí cada uno tiene que explorar. Para eso están las preguntas, para eso estamos iniciando estos espacios donde simplemente reflexiono abiertamente para que cada uno después
encauce su reflexión y lo lleve allá donde lo quiera llevar. ¿Cómo hay que vivir? Eso es lo que se plantearon entonces las escuelas helenísticas, sobre todo las escuelas, el epicurismo, los cínicos y, por supuesto, los estoicos. Entonces, hoy vamos a dedicar un poco de espacio a este tema del estoicismo, sobre todo a partir de esta primera, un poco trampa, este titular trampa que puse, que decía lo que realmente importa, y entre paréntesis, para una buena vida. Pero lo primero era lo que realmente importa. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De lo que realmente importa. Pero ¿por qué decirlo así? ¿Por qué plantearlo de esta manera? Hombre, pues muy sencillo, porque realmente cuando nos acercamos a las bases estoicas, nos damos cuenta que lo primero que nos procuran y lo que nos hacen pensar es ¿qué es realmente lo importante en la vida? Y lo que no sea tan importante en la vida, ¿vale la pena que le demos tanta importancia? Entonces, por ahí va a venir un poco la reflexión de hoy y aprovechando un poco la marea que en este momento se dirige hacia campos helenísticos y sobre todo estoicos. Eso no es la primera vez que ocurre. Os tengo que decir que a lo largo de la historia, según cómo van los péndulos, según si se mueven en un sentido o en otro, según los excesos y los potenciales hacia dónde van, tenemos la tendencia siempre a procurar irnos a los polos, a los extremos. Entonces, cuando vivimos un momento, una sociedad o un mundo, si lo queréis decir así, donde en este momento hay mucha incertidumbre, mucha corrupción, sensación de que dónde vamos a parar, que incluso climáticamente hablando no hay un futuro claro, en fin, cuando nace todo este movimiento que nos lleva a una inquietud, y sobre todo a preguntas en este sentido de entonces cómo tenemos que vivir, entonces vale la pena vivir. Entonces los péndulos, ahí es donde aparecen los péndulos, que son siempre grupos de personas, instituciones, medios de comunicación, políticos, es decir, grupos de personas que empiezan a tirar de ciertas ideas y entonces hacen que el péndulo parece que se vaya inclinando hacia una situación en la que parece que la mayoría de la gente se apunta. Entonces hay que ir con mucho cuidado, por eso también quería hablar sobre el tema del estoicismo, porque hay que ir con mucho cuidado cuando nos sentimos que nos arrastra alguna fuente externa que nos lleva a dirigir nuestra atención y que sobre todo, nos chupa la energía. Viven los péndulos, viven los extremos de la energía de la gente. Porque imaginaros, si hoy en día mucha gente, dado lo que está sucediendo, dada la pandemia, dadas las circunstancias que hay que vivir, la discusión sobre la vacunación, en fin, tantas cosas que están pasando hoy en día, cómo inmediatamente mucha gente ha acabado irritándose, enfadada, cabreada con la vida, y llega un momento que ya se enfadan con todo, y por nada están enfadadas, y por nada salen de madre, y vas todo el día cabreado, y entonces esa negación, y ese malestar, y esa irritación, lo acabas trasladando adentro de tu casa, entonces te enfadas con los tuyos por cualquier cosa. Entonces no te das cuenta que todo ese enfado, y toda esa tensión, no la está generando tu decisión de vivir así. No creo que haya nadie que por sí mismo decida que lo importante en su vida es estar irritado, enfadado, cabreado y maldiciendo a todo el mundo, cabreándose con los hijos, etcétera, etcétera. Dudo que haya nadie que quiera eso expresamente. Entonces, ¿por qué estamos tan enfadados, tan irritados? Bueno, hay muchas razones seguramente, pero cuidado, porque muchas de esas energías negativas, no me gusta hablar de energía negativa, me gusta decir simplemente densas, ¿no? Energías que nos llevan esa densidad dentro de nosotros y que nos llevan a ese malestar y que acaba convirtiéndose en tensión y irritación. Eso no lo has decidido tú. ¿Quién lo ha decidido? Eso es lo interesante. Entonces parece que lo deciden las circunstancias. Bueno, pues que las cosas son así. Es que el mundo es así. No, cuidado, ese mundo y las circunstancias hay alguien que las cuenta, hay alguien que está dando información y que está diciéndote, sea a través de mecanismos como los medios, sea a través de compañeros de trabajo, sea a través de la familia, sea a través de la política, sea a través de las instituciones que están a tu alrededor. Todas están opinando y están creando realidad.
Se crean relatos sobre lo que está sucediendo. Y uno, sin darse cuenta, va comprando, se va quedando con esas energías, porque detrás de los relatos siempre hay una energía personal que uno pone en ello. Y esa energía personal que uno pone en ello está creando un potencial energético en ti. Y sin darte cuenta, sin que apenas hayas caído en la trampa, no te hayas dado cuenta de la trampa, puede ser que te esté llevando una corriente. Le podemos llamar péndulos o llamarle como queráis, una corriente. Y es una corriente que yo no la he decidido. Por lo tanto, es muy importante en este momento que cuando vemos que las cosas se tensan, inmediatamente vemos cómo nace en el otro polo lo contrario. Entonces, en época de ismos, en épocas como la que estamos viviendo de incertidumbre, es muy fácil que aparezcan los ismos, nacionalismos, nazismos, humanismos, epicurismos, estoicismos. Por lo tanto, a un lado y al otro van apareciendo, según se van polarizando, los dos extremos de algo que simplemente forma parte de nuestro natural devenir, pero que se acaba convirtiendo, según la energía, en una o en otra. Lo que vengo a decirte, cosa que sería también, por otro lado, muy estoica, y que tiene mucho que ver también con el arte de una buena vida, o de una vida buena, en este sentido, es nada en exceso. Vamos a empezar por ahí. Nada en exceso. Es un principio de la paideía, de la forma de educar de los griegos, cuando intentaban educar y sobre todo manejar la virtud. Oye, para encontrar el equilibrio, nada en exceso. Por lo tanto, ¿qué significa nada en exceso? Que no nos vayamos a esos potenciales que se van a los extremos. No caigamos en los ismos, no caigamos en comprar todas esas cosas que nos roban energía, sino que seamos capaces de mantener un sano equilibrio, en el sentido, equilibrio no de un punto medio. Bueno, soy medio ismo por aquí y soy medio ismo de allí. Bueno, miren, eso no funciona, por supuesto, eso tampoco va así. Por lo tanto, se trata de que uno se vaya dando cuenta de ese juego exterior que me viene de fuera, que son esas energías que no paran de moverse y que de algún modo se me llevan para aquí y se me llevan para allá. Entonces, nada en exceso. Viene a decir que nada sea demasiado, que no tires demasiado por aquí, que no lleves la irritación a su máximo potencial, que no estés en estas identificaciones que te llevan a los extremos, porque entonces ahí vas a perder tu fuente originaria, que es el equilibrio. Repito, el equilibrio no es un punto medio, el equilibrio es aquel punto donde tú te sientes que manejas, que estás manejando la situación y que decides deliberadamente por ti mismo. Y eso nos lleva precisamente al tema de la importancia. Porque fijaros, uno se va a los ismos porque consciente o inconscientemente empieza a darle mucha importancia a algo. Y el estoicismo basa gran parte de su filosofía en el hecho de decir, ten muy presente qué es lo realmente importante en tu vida. ¿No será que estás dando demasiada importancia a ciertas cosas? ¿No será que tal vez estás poniendo mucha carga en algo que en realidad no merece la pena que le des tanta importancia? Entonces, ahí está nuestra primera invitación de hoy, cuando estábamos diciendo precisamente el título, lo que realmente importa. Y esa es la pregunta que hay que seguirse haciendo estoicamente hablando continuamente. ¿Realmente qué es importante para mí? Porque si uno hace una reflexión seria sobre lo que es importante, que eso es lo que hicieron en realidad los estoicos, o las escuelas helenísticas, no solo los estoicos, que es simplemente razonar, llegar a conclusiones razonables a partir de entender cómo funciona el mundo y cómo funcionan las pasiones humanas, que hoy le llamamos emociones. Y nos decían precisamente eso, oye, lo que realmente es importante en la vida, pero realmente importante, son muy pocas cosas. Son finitas. No es un mundo infinito, sino son finitas. O sea, hay pocas cositas que en realidad sean tremendamente importantes. Por eso, la primera cosa que, de algún modo, para no caer en estas trampas, es darse cuenta de a qué le estoy dando importancia. Y si le estoy dando importancia a algo que primero no se la merece, segundo, es que no tiene razón de ser, y tercero, ¿no será que estoy metido en ese péndulo, en ese grupo de gente que le está dando mucha importancia a algo, cuando en realidad lo que yo quiero en mi vida es otra cosa? Por lo tanto, ¡wow! La importancia de que todo sea muy poco importante.
¿Qué es lo que realmente vale la pena luchar? ¿Qué es para lo que vale la pena realmente entregarse? ¿Qué es lo que vale la pena realmente que te entregues del todo? Entonces, ahí es donde el estoicismo nos da unas claves fantásticas y que yo os tengo que decir que a menudo en la consulta las aplico. Porque las personas las llevo a estos límites. Es decir, ¿hasta qué punto estás dispuesto a dar la vida por eso? Entendedme, no estoy hablando de martirios, no se trata de martirizarse ni de victimizarse, sino ¿hasta dónde estás dispuesto? Fijaros que la pregunta os la hago así. ¿Hasta dónde estás dispuesto a perder para ganar lo que quieres? Porque si queremos conseguir cosas, tenemos que estar dispuestos a perderlo todo. Solo cuando estás dispuesto a perderlo todo, entonces es cuando luchas por lo que quieres. Pero tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Puede ser que no salga bien, puede ser que no funcione. Por eso los estoicos nos estaban planteando un tema muy interesante. ¿Estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto incluso a dejar la piel en eso? Porque si estás dispuesto a acoger, a recibir la muerte, entonces cuando aprenderás a vivir de verdad. Porque solo abrazando la muerte, solo abrazando ese extremo que es voy a morir, es lo que me va a dar el empuje, la fuerza para luchar por lo que quiero vivir. Ahí está el secreto. Entonces, a veces queremos resolver pequeñas tonterías, pequeñas cosas. Queremos pelearnos por un quítame esas pajas. Me voy a pelear por conseguir un poquito de más. En realidad, lo que nos viene a decir es, oye, no te quedes con un pedacito, no luches por poco. Vete a buscarlo el tope. Pero el tope tiene que permitir que también estés dispuesta a perderlo todo. Porque si no es así, entonces, ¿dónde está la entrega? ¿Dónde está el valor que tiene? ¿Dónde está la virtud? Por ahí vienen las grandes reflexiones sobre cómo hemos de vivir. Cómo hemos de vivir entregados incondicionalmente a lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? Lo que ocurre, lo que sucede. Entonces, por un lado, tenemos una actitud estoica que nos lleva a que abandonemos todo intento de que nuestra vida se base en el control. Todo intento de quererlo tener todo controlado. Todo intento de anticipar la vida para que sea como nosotros somos o para que suceda lo que nosotros nos gustaría que sucediera. Miren, en diferentes vídeos aquí ya lo he contado, lo pueden ustedes ver en otros lugares. Pero ya les he dicho, oiga, que la vida tiene su propio funcionamiento. El entrecruzamiento de tantas y tantas cosas que suceden a la vez no para de dar resultados. Y al final lo que ocurre es consecuencia de una cadena de causas y efectos de cruces que se han producido y que llegan a dar el resultado que dan. Y ante eso no podemos hacer nada. Podemos controlar los procesos, pero no podemos controlar los resultados. Eso les tiene que quedar muy claro ya. Entonces, si no puedo controlar el resultado, no hace falta que me preocupe tanto por el resultado. De ahí que los estoicos dijeran, oye, si tienes solución, pues no te preocupes. Y si no tienes solución, tampoco te preocupes. Entonces, dame, Dios mío, la posibilidad de entender aquello que está en mis manos, aquello que no puedo hacer nada y no debo hacer nada, porque si no depende de mí, si no puedo hacer nada por eso, deja de implicarte y deja de estar esperando nada. Por Dios, déjalo. ¿Por qué? Porque simplemente sucederá como tiene que suceder. Y ahí es donde entramos en esta mezcolandia que los estoicos nos llevaron entre el tema del control y de lo que es importante en la vida. Por lo tanto, oye, la única manera que puedas tener el control es precisamente renunciando al control. Porque cuando tú dejas el control, te liberas, dejas de estar en la lucha, dejas de estar pendiente, dejas de estar solo con el objetivo, el resultado o el miedo a no conseguirlo. Pero si tú ya has renunciado a todo, si tú eres capaz de acoger la muerte, si eres capaz de perderlo todo incluso si hace falta, no tienes ningún miedo. ¿Por qué? Porque vas a luchar realmente por lo que quieres. Y si no sale, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Por lo tanto, lo vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque es la condición de la existencia. Entonces, todo intento de control lo que va a hacer es perjudicarme, lo que no significa que no hay que controlar nada. Oye, yo cojo la barca y que me lleve el mar. A saber por dónde te va a llevar, hasta dónde vas a alcanzar y con qué rocas te vas a pegar un piño, ¿no? Entonces, cuidado, que no se trate de decir, mira, pues que me lleve la vida. No. Oiga, yo estoy en este mundo, formo parte de la vida.
y por lo tanto yo también debo y tengo mi responsabilidad de llevar el timón. De eso hablamos dentro de un momento. Ahora me interesa sobre todo el tema del control. Entonces, está bien que haya una cierta prudencia. De hecho, la prudencia y la templanza, recuerden que son por sí mismos virtudes muy de los estoicos y muy de las escuelas helenísticas. Por lo tanto, muy importante esas virtudes que nos permiten justamente tener unas actitudes vitales que nos sirvan para llevar una buena vida. La templanza me va a ayudar. Y mucha gente a veces queda atrapada en otra idea que es, bueno, pero entonces las pasiones ¿dónde están? Pero cuando yo estoy apasionado, entonces ¿qué tengo que hacer? Renunciar. Es como si naturalizáramos o como si diéramos por bueno tener grandes pasiones. Pero precisamente las grandes pasiones nos llevan a los potenciales demasiado grandes de importancia. Por lo tanto, ya estoy dando mucha importancia a algo, con lo cual, mientras le doy importancia por aquí, están haciendo lo contrario. Allí donde estoy metiendo toda mi pasión, a la vez están haciendo el desamor. La pasión de hoy, el desamor de mañana. Por lo tanto, tengo que entender que todo potencial está creando también lo contrario. De ahí la necesidad de la templanza. De ahí la necesidad del equilibrio. De ahí la necesidad de nada en exceso. Y de ahí, por favor, entender qué es lo que para mí es o no es importante. Entonces, el control, prudencia, de acuerdo. Capacidad de tener en cuenta aquellas cosas que puedo y están en mis manos. Por lo tanto, sí que hay que hacer alguna cosa. No se trata de decir, yo no hago nada. No, hago lo que puedo y debo hacer, en el sentido que está en mi mano. Y en ese sentido, haz todo lo que puedas. No renuncies a nada, haz todo lo que puedas. Pero allá donde tú no puedes, allá donde no alcanzas, allá donde ya no depende de ti, suéltalo. Suéltalo porque te agarra, te tiene ahí agarrado, no lo vas a soltar y vas a sufrir, porque las cosas sean como tú quieres, para que no pase aquello que temes, para que no suceda nada peor. Entonces estoy atrapado allí, estoy enganchado en esas cosas. No, déjalo, cede el control, en el sentido de no querer estar controlándolo todo. Y cuando cedo el control, cuando dejo de controlar, tengo la mente más despierta, no hay lucha en mí, estoy más templado, estoy con la capacidad de coger lo que sea y eso me permite una actitud vital que es la que ayuda mejor a resolver aquello que esté sucediendo. En cambio, desde el control me voy a encontrar con todo lo contrario. Lucha, más lucha, demasiado potencial de importancia, demasiado como yo quisiera. Entonces no voy con la corriente, sino contracorriente. Y ahí no va a ir bien seguro. Como decían en la Gestalt, no empujes el río. No lo empujes. El río ya va solo. Por lo tanto, muy importante, yo recuerdo a mi maestro, y creo que en algún otro vídeo quizás ya he contado esta anécdota, pero no importa que en algunas se repitan cosas porque van quedando también. Mi maestro, el Oriol Pujol Borotao, que estaba en la India, ya murió y está ahí enterrado en Goa, pues él utilizaba muy a menudo la metáfora de la mano extendida. Y decía, si yo tengo la mano extendida y en ella se posa una mariposa, mientras yo tenga la mano extendida, la mariposa va a permanecer ahí sin temor. Y cuando se quiera marchar, se marchará. Y lo quiera o no, será así. No lo voy a poder evitar. En cambio, si se me ocurre cerrar la mano, si quiero encerrar la mariposa en mi puño, sucederán dos cosas. O bien volará antes de tiempo, antes de que cierre el puño, y por lo tanto ya no la perdí. O bien, pues me la voy a cargar. Por lo tanto, fíjense el resultado del exceso de control. Entonces, por Dios, suelten. Permitan que las cosas sean. Pero eso sí, quien mantiene la mano extendida es mi confianza. La confianza en mí mismo. Luego les hablo de esa confianza al final de este live, porque creo que por ahí es donde podemos empujar bien el tema del que estoy tratando sobre qué es lo realmente importante. Entonces, ya entendemos, no puede haber tanto control, y por lo tanto, si no hay control, tengo que permanecer atento con el timón en la nave, pero no puedo ir contracorriente. Tampoco tiene mucho sentido ir con el timón maldiciendo todo el día el mar que me estoy encontrando. Hombre, obviamente que todos quisiéramos la mejor navegación, el viento justo y necesario para que nos pudiéramos mover y que todo fuera un bálsamo de viaje.
Claro que sí, esto en la intención seguro que todos la tenemos. Pero la actitud de la buena vida, la actitud de querer que efectivamente tengamos una visión en este sentido calmada, estoica, de templanza y de virtud, nos lleva a decir, pero es así. El mar está embabrecido, está así, está bravo. Pues no hay viento. Es lo que es. Sucede lo que sucede. Entonces, ante lo que sucede es en donde nos empeñamos más en dar demasiada importancia a aquello que no podemos controlar. Entonces maldecimos ese mar, maldecimos la hora en que salimos, por qué tuvimos que salir, teníamos que haber hecho el otro plan que teníamos previsto, nos hemos equivocado, entonces la culpa, porque yo, ves, no me hice caso, mi intuición, y papá, y ahí machacándose. Dices, ¿pero para qué? ¿Para qué? ¿De qué te sirve todo eso? Simplemente respira. Acepta que es lo que es. Y en ese acto de aceptación está el darle la importancia que se merece. Es lo que es. Pero a partir de ahí, una vez entro en la aceptación, yo sigo teniendo el timón en mis manos. Por lo tanto, se trata que entonces yo sepa navegar de un modo sutil, o si quieren, de un modo muy, digamos, sin fuerzas, sin dar contrafuerzas, sin arrastrarme, sino simplemente con pequeños y suaves movimientos, voy intentando llevar la navegación por allá donde está sucediendo lo que sucede. Y ante lo que sucede, mi mejor actitud es aceptar. Eso es así. Y segunda, y eso es muy estoico, ¿cómo lo puedo positivizar? ¿Cómo puedo encontrarle la mejor versión a eso que está ocurriendo? ¿Cómo puedo permitirme el no solo ir navegando con la corriente, por lo tanto me voy dejando llevar por la corriente, no puedo ir en contra, no puedo ir hacia atrás, tengo que ir manejando esa corriente que es la vida que me va llevando, pero eso sí, yo voy dando pequeños tumbitos, pequeños cambios de rumbo para que, en parte para no estrellarme, y en parte también para irme dirigiendo hacia lo que yo quiero llegar, que algún día ya llegaré si sigo el rumbo de la vida. Porque llegará un momento que la corriente me va a favorecer. Pero mientras no sea así, es lo que es. Pero de eso que es lo que es, ¿qué puedo aprender? De eso que es lo que es, ¿qué puedo tomar que sea bueno para mí? Y eso le llamamos saber positivizar las cosas. Saber que en incluso las estructuras y los momentos de dificultad siempre hay una oportunidad de aprendizaje. Por eso a mí me gusta decir, la vida está continuamente creándome condiciones. Y son condiciones para que yo aprenda, condiciones para que yo alcance un mayor crecimiento. Y lo haga siempre desde la templanza y desde la positividad. Pero no positivo de verlo todo positivo, de ponerme unas gafas donde todo esté bonito. No es eso. Es simplemente sigue la corriente y toma todo lo que puedas tomar. Toma todo lo que puedas tomar, pero ahí hay una condición indispensable. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a recibir? ¿Estás dispuesta a tener? ¿Estás dispuesta a que lo que la vida te traiga lo acojas? Y a veces será en un sentido de pobreza y en otro será de abundancia. ¿Pero estás dispuesto a acoger? ¿Estás dispuesta a tener? Porque si no estoy dispuesto a tener y pongo condiciones y tiene que ser como yo quiera, entonces es donde voy a estar permanentemente en lucha. Por lo tanto, estos principios nos interesan mucho. Acuérdense, nada en exceso, no nos vamos a los potenciales porque donde hay un potencial extremo por un lado están haciendo por el otro lo contrario. Por lo tanto, me voy a encontrar siempre en la noria, me voy a encontrar arriba y abajo, me voy a encontrar en una lucha permanente y eso me va a destruir por dentro. No se vive bien entre polaridades continuas. Por lo tanto, tengo que aprender a aceptar. ¡Wow! Deja eso. No entres en esa lucha. Déjalo. Permítete estar viviendo en lo que vives, llevando un poquito, manejando allá hasta donde tú puedas. Recordar, lo que realmente importa para mí es aquello que para mí tiene sentido, aquello que es verdaderamente para mí motivo por la cual yo dé todo de mí, dispuesto, eso sí, incluso a perderlo todo,
Porque, repito, solo cuando estás dispuesto a perderlo todo lo puedes ganar todo. Es así. Por lo tanto, reflexionen sobre ello, que creo que puede ser muy interesante. Entonces, volvamos a la pregunta al inicio. Entonces, ¿qué es importante para mí? Es realmente, tengo que seguirle dando importancia a lo que le doy importancia, porque fíjense, si una persona dice, es que hay muchas cosas importantes, ya no sé si vamos bien. Ya no lo sé. ¿Por qué? Porque si hay tantas cosas que son importantes, entonces quizás, no sé, quizás se me ocurre que no sepa exactamente lo que es importante para ella. Porque fíjense en esta doble condición que es como una paradoja. Tanto aquel para quien todo es importante como aquel para quien nada es importante tienen el mismo problema en el fondo. Son los dos picos, los dos extremos, los dos excesos, pero tienen el mismo problema, que en realidad ni el uno ni el otro saben qué es lo realmente importante para ellas. Por lo tanto, ¿en qué punto estoy que yo me puedo dar? ¿En qué punto tengo que entender qué es aquello que yo estoy dispuesto a que sea realmente importante? Y cuando lo tenga decidido, o cuando para mí tenga como una especie de escala, un escalado, o unas prioridades, oigan, luchen por eso, den la vida, vayan a por todas, que no puede ser de otra manera. Vayan a por todas. Eso sí, la navegación no será que vayan a por todas, no significa que todo les saldrá redondo y que la corriente les llevará. No, directamente no me van a llevar. Me va a dar quizás muchas vueltas, quizás voy a tener que dar unos volteos, quizás tardará tiempo, quizás seré viejo cuando alcance la isla, como dice la famosa canción de Ítaca. Entonces, bueno, simplemente yo no dejo de tener mi empeño y mi ilusión en aquello que es importante para mí. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando uno sabe lo que es importante, el resto no le importa nada. No le importa. ¿Por qué? Porque está dispuesto a luchar por eso y dar la vida. Entonces me es igual pelearme con medio mundo. Me es igual que no me aprueben. Me es igual que estén de acuerdo o no estén de acuerdo conmigo. Me es igual si lo entienden o no lo entienden. Me es igual. ¿Y por qué me es igual? Porque no es importante para mí, porque lo importante para mí está muy claro. El resto no. Entonces, fíjense cómo inconscientemente estamos metidos en esos péndulos que vienen de fuera y cómo nos arrastran hacia esas energías que son lo que el péndulo quiere, que es chuparnos la energía y la atención, no robarnos la atención, y que no dispongamos de la capacidad de decidir por nosotros mismos aquello que queremos. De ahí se entiende que los estoicos tuvieran un punto de preocupación para las élites y para los políticos y para la gente de orden o para la gente que quiere un poco encauzar o manipular a los demás. ¿Por qué? Porque era gente que estaba dispuesta a pasar de todo, es decir, no creerse nada si necesario o creerse solo aquello que era importante para ellas. Por lo tanto, es gente inmanejable. ¡Ah! ¡Qué interesante! Soy inmanejable. No me pueden manejar, no me pueden llevar para aquí o para allá. No pueden hacer conmigo lo que quieran. ¿Por qué? Porque yo decido lo que quiero. Yo decido lo que es importante para mí. Y no lo que es de los demás, que me piden, que me quieren, que todo esto yo por ahí, como siempre, pues es que me sabe mal, es que no quiero que piensen, es que no quiero ofenderlos, es que entonces vamos dándole importancia a los demás, vamos dándole importancia a cosas que realmente no la tienen. Por eso es tan importante que tengamos claro qué es lo realmente importante. Y de ahí el título que utilizábamos hoy para hacer nuestra charla, que era ¿qué es lo que realmente es importante? Sobre todo para una vida buena. Una vida buena. Miren, al final, ¿cómo conjugamos todo eso? ¿Cómo conjugamos el hecho de estar, por un lado, en estos potenciales que nos llevan, que nos roban la energía, nos roban sobre todo la atención y la capacidad de decidir, sentir y vivir lo que queramos vivir? Caray, que soy yo quien lo tiene que decidir, que no tiene que ser nadie aquí fuera que me decida qué es lo que yo tengo que darle importancia y lo que tengo que vivir, por Dios. No, tengo que ser yo quien lo pueda decidir. Efectivamente, probablemente va a ser difícil que me aleje de algunos potenciales porque, por ejemplo, yo ahora estoy dándole importancia y relevancia al estoicismo.
Y entonces estoy haciendo el péndulo. Entonces ustedes pueden seguir, no, y pueden decir, pero usted está haciendo lo mismo, usted ahora está tirando hacia ahí como diciendo que eso es lo que tenemos que hacer. Pero miren, es que el punto de partida justamente de estas escuelas y de esa forma de pensar es que justamente no hay que seguir nada, ni a nadie, sino que uno debe encontrar por sí mismo, uno debe experimentar por sí mismo. Yo les ofrezco solamente reflexiones, preguntas y algunas cosas que he vivido y que les pueden servir para que abran su espacio interior, para que ustedes puedan indagar en ustedes y en su experiencia si realmente eso que de algún modo pues dio vida a las escuelas en la Grecia antigua tiene sentido a día de hoy. Y como les he dicho, de vez en cuando el estoicismo vuelve. Y como ahora estamos en un momento de desarme moral, en un momento de incertidumbre, de mucha lucha y de mucha desazón social, es donde vuelven a aparecer siempre los grandes ismos, pero en el sentido humano. Recuerden, después de las grandes guerras apareció el existencialismo. El existencialismo entonces vino a armar una nueva manera de ver el mundo, un nuevo sentido y una nueva virtud para el ser. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe vivir el ser humano? ¿Cómo es ser persona? Como se preguntaba Carl Rogers. Pues bien, esto es lo mismo que hicieron los estoicos, y por eso de vez en cuando tenemos esos momentos de bajeza en nuestra sociedad, vuelven a aparecer los ismos en el sentido del otro lado, el existencialismo o, por ejemplo, el epicurismo o el estoicismo, que ahora quizás sea el que está en boga, y no les extrañe que salgan libros, que se estén haciendo programas, que por todos lados parece como si hubiera un reverdecer, un neoestoicismo, y en realidad un poco es así. ¿Por qué? Porque nunca lo viejo sigue siendo igual, sino que lo viejo es renovado desde un lenguaje más de hoy y quizás estamos utilizando otro tipo de palabras, otro tipo de metáforas para ir a parar al mismo lugar. Y ese mismo lugar se trata justamente de esas cosas que le he dicho. Oiga, que es realmente importante que nada sea en exceso en mi vida, que sea yo el que lleve el timón, pero siempre aceptando que la navegación va a depender de lo que me encuentre y lo que me encuentre es lo que debo aceptar. ¿Qué tengo que aceptar? Lo que es, como es. Y aceptando las cosas como son, ¿qué puedo participar de ello? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo lo puedo positivizar? ¿Qué es lo que hay ahí de bueno que me sirva para mi vida? Todo eso yo después y finalmente lo encauzo en dos sentidos. Uno es el de Epícteto. Epícteto, otro de los grandes estoicos, junto con Marco Aurelio y sus meditaciones, Séneca, Zenón, que es de hecho el gran generador de la estoa en la Grecia antigua. Entonces ahí es donde Epícteto nos recuerda la importancia que ya ha salido en otros vídeos sobre cómo entender la realidad y cómo navegar en ella. Y eso, lo más importante es entender ese principio que las cosas que vivimos no son en función de las circunstancias, sino de la opinión que tenemos sobre las circunstancias. Eso es lo que viene a decir Epícteto. Por lo tanto, nos está armando de un nuevo argumento que es precioso y que hay que recordarlo constantemente. En la programación neurolingüística, Alfred Korzybski decía, el mapa no es el territorio. Es decir, estamos recordando continuamente una cosa fundamental. Y es que la realidad se la construye uno, se la genera uno, porque de todo lo que ocurre ahí fuera, después yo lo armo para mí y lo filtro a través de mi percepción. Entonces, eso es lo que Epícteto nos recuerda continuamente. Y fíjense que de esa teoría tan antigua de Epícteto han nacido incluso terapias actuales. Terapia cognitivo-conductal, terapia racional emotivo-conductal de Albert Ellis, que fue un recopilador, un recuperador de la idea de Epícteto. Por lo tanto, efectivamente, la historia nos demuestra que somos auténticos creadores de sentido, y estamos participando continuamente de la realidad a través de cómo la percibimos. Y nadie percibe la realidad de la misma manera. Nadie. Pero hay gente que se encarga de recordarnos y decirnos, volvemos a los péndulos, recordarnos, nos dicen, oiga, que la realidad es así, oiga, no se deje engañar, que la realidad es esta, oiga, que sepa usted que el mundo es así. Entonces nos lo vamos creyendo porque lo escuchamos cada día. El que escucha cada día una emisora acaba hablando y creyendo con lo mismo que dicen los tertulianos de la emisora. Por lo tanto, llega un momento que no nos damos cuenta, es casi inconsciente, cómo se van metiendo dentro de nosotros y nos van robando nuestra atención. Por lo tanto, vivimos según percibimos. Y lo que sucede no es
a causa de lo que acontece, sino es a causa de lo que nos decimos sobre lo que acontece. Por lo tanto, ahí es muy importante manejar perfectamente la idea de qué estoy generando en mí, cuáles son esas creencias que tengo, por qué estoy viviendo esto de la manera que lo vivo, por qué le estoy dando tanta importancia a esto. Entonces, cuando empiezo a indagar en mí y puedo descubrir que efectivamente las cosas que estoy viviendo no son por sí mismas, porque eso los estoicos lo tenían muy claro. Las cosas que ocurren ni son ni no son importantes. No tiene ninguna importancia. Lo que sucede, sucede. Simplemente es un hecho. No hay que darle ni mayor ni menor importancia. Simplemente aceptar que como hecho es. A partir de ahí, a partir del hecho tal como es, viene la percepción personal. Ah, pero eso para mí significa que, pero eso para mí que me duele. No, pero si todo el mundo cuando ve eso, todo el mundo le pasa lo mismo. No, todo el mundo no. Mire, hay culturas que eso lo viven diferente. Pues mire, hay gente que eso le ocurre lo contrario. Siempre encontraremos personas que están en un nivel diferente de percepción. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que acudir de nuevo a esa mirada de la vida buena. Y esa vida buena que se base en ser conscientes de cómo nosotros estamos armando el sentido que tiene la vida para nosotros. Y que eso no depende de las circunstancias, sino depende de nuestra percepción y de cómo construimos a través de nuestros diálogos interiores el mapa de lo que estamos viviendo. Y nuestra vida será así, porque no vivimos estando metidos en una cosa que se llama realidad, sino siempre estamos metidos dentro de nosotros. Entonces la experiencia siempre es abstractiva, la experiencia siempre es dependiendo de lo que yo estoy viviendo aquí dentro y no de lo que sucede exactamente fuera. Pero a veces los confundimos. Por lo tanto, muy importante entender esta idea. La percepción es lo que está generando la realidad que yo estoy viviendo. Entonces ahora, ¿cómo armamos todo eso? ¿Cómo logro que las cosas me importen solamente lo que es importante? ¿Cómo puedo abrazar esa situación donde me permito ver lo peor? Los estoicos hacían unas meditaciones que eran meditaciones viendo el memento mori. Es decir, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Qué es lo peor? Ponte en la situación peor, visualízala, imagínatelo y te darás cuenta de que no es tan importante. ¿Y qué es lo peor que pueda ocurrir? Incluso lo peor que sea, que me muera. Pues bien, dado que me puedo morir, dado que abrazo la posibilidad de que me muera, eso me da el potencial para que yo atienda ahora lo que quiero vivir. Pero porque he abrazado esa idea. En cambio, mucha gente ahí lo cierra. No, de eso no hablemos, no, eso no lo puedo admitir en mi vida. Entonces, cada vez que cerramos puertas a lo que no puedo admitir, significa, porque no lo puedo admitir, le estoy dando demasiada importancia. Es decir, no quiero ver la muerte, pero precisamente porque no la quiero ver, le estoy dando mucha importancia. En cambio, para un estoico, eso ya está. No se tiene que pelear con ella, no tiene que temerla, simplemente está ahí, está aceptada. Está como parte de su camino y por lo tanto a partir de ahí soy capaz de todo lo que sea capaz de todo lo que me tenga que venir en la vida. Bien, pero ¿cómo armar eso desde el timón? ¿Cómo armar eso desde una navegación que me permita ir desarrollando ese carácter, ese hacer carácter a través de la virtud? Entonces ahí es donde aparece la palabra que yo creo es una palabra hermosa, pero que también hay que contarla bien, que es la palabra coherencia. Bien, yo solo puedo ir decidiendo qué es importante, qué no es importante, cómo quiero vivir, cuál es la mejor vida que yo me quiero dar, etcétera, etcétera, si empiezo a actuar desde ese principio virtuoso de la coherencia. Y la coherencia es como un eje que me permite que tres cosas estén andando a la vez. Estar alineados en la cabeza, pensamiento, alineados en mi emoción, mi sentimiento, por lo tanto, pienso, siento y actúo. Actúo de acuerdo a esta alineación. Y esta alineación, pienso, siento y hago, le voy a poner un cuarto elemento, que es la escucha de mi alma. Ah, qué importante es que no solo yo me deje conducir por lo que parece en mi cabeza, porque a veces ahí me puedo engañar.
Y los sentimientos también me pueden enredar, porque ya sabéis todos que la mente puede ser obsesiva, las turbulencias emocionales me pueden ir para aquí y para allá, y por lo tanto la acción acabará siendo a veces una, a veces otra, dando tumbos y sintiéndome mal y culpable porque no hago las cosas como yo quisiera que fueran. Bien, tengo que escuchar a mi alma y tengo que alinear pensamiento, emoción y acción en la dirección que mi alma me pide, porque mi alma sabe siempre lo que es necesario para mí. Mi alma sabe siempre el camino que tengo que elegir. Mi alma está siempre comprometida con la vida y es la que anda por la vida. En cambio, mi cabeza me hace ir por otro lugar. No, pero las cosas son así. No, pero yo quiero. No, pero... Entonces, ahí es donde tenemos el gran conflicto, la lucha entre el alma y el ego y el alma. Por lo tanto, cómo importante es que yo aprenda a escuchar a mi alma. Y eso solo puede ser a través de las intuiciones, a través de señales que veo por ahí, a través de revelaciones, a través de lo que... Fíjense, hay una forma muy sencilla de saber si mi alma quiere una cosa o no, que es ante ella cómo me siento. Pero no cómo me siento de me gusta o no me gusta, sino hay algo en mí que cuando estoy ante eso se abre, hay algo que en mí cuando estoy ante eso se cierra, hay algo en mí que me dice, ¿pero lo escuchamos? ¿O escuchamos nuestro ego? No, pero es que yo lo que quiero, no, pero es que lo que me conviene, no, pero ya está. Entonces, el alma en este sentido es muy limpia, es muy pura, es muy sencilla. Quiere o no quiere, se abre o se cierra. Entonces, hay que ir aprendiendo a escuchar esa alma para que luego yo me pueda alinear en pensamiento, sentimiento y acción de acuerdo a esa cohesión o a esa coherencia que permita que yo sienta que mi vida está dirigida por lo que yo quiero, que esté dirigida por aquello que para mí es importante. Hay un problema. ¿Dónde está el punto donde la coherencia hay que encontrarle un límite? ¿Puede ser que tenga límite la coherencia? Pues si es coherencia, puede ser que no puede existir la incoherencia si uno es coherente con su coherencia. Sí, pero cuidado. ¿Qué ocurre si me encuentro en la vida, en una situación en la que mi alma siento que me pide que haga un paso complicado, o que hay algo que la vida me está llamando y yo me estoy resistiendo y mi alma me está diciendo tienes que ir para allá, pero mi ego tiene miedo, no me dejo? Y a veces nos excusamos por la coherencia. No, pero si soy coherente, una persona como yo, una cosa así no la puede hacer. Cuidado. Cuidado, porque entonces no estoy actuando desde una coherencia que me libera, sino estoy actuando desde una rigidez y desde una normativa y desde un masoquismo moral del cual no puedo salir y hago que todas las cosas tengan que ser de una determinada manera. Por lo tanto, dentro de la coherencia personal también debe existir ese espacio de que la coherencia también significa aprender de mis incoherencias. Es como un juego de palabras que dice soy coherente cuando también abrazo mis incoherencias, porque estoy aprendiendo de ellas, porque estoy permitiéndome que me vaya hacia aquellos lugares que a lo mejor mi alma me está pidiendo y en cambio yo por miedo no lo quiero hacer. Entonces, hay que permanecer continuamente en navegación, ya lo ven. Vamos a estar siempre cogidos en la nave y dejándonos llevar por el cauce del río, intentando que no nos estrellemos. Por lo tanto, no compliquemos la navegación, tampoco vayamos contracorriente. Aceptemos que la corriente ahora es esta y que en esta corriente yo tengo que ir aprendiendo y manejando la barca hacia aquellos lugares que yo, aunque sea con el tiempo, quisiera alcanzar. Y eso significa tener claro qué es lo que quiero. Ahí está mi intención, ahí está cuál es mi propósito, mi intención interior. Y fíjense que digo intención y no deseo. No es lo mismo desear que tener intención. Por lo tanto, la intención es lo que importa. Y en esa intención, si usted ha decidido tener un rumbo, una dirección, vamos hacia esa dirección. Pero, eso sí, sin apegarse al resultado. Estando muy presente y muy consciente en el proceso que estoy manejando y no tanto en dónde voy a llegar, cuándo voy a llegar o impacientarme porque no acabo de llegar nunca. Si tengo el propósito, la intención clara, ya llegará.
Por lo tanto, esa es la confianza. Pero fíjense, yo no armo la confianza desde la idea de que la confianza sea como una especie de fe, como una especie de, bueno, que sea lo que Dios quiera, sino yo estoy hablando de la confianza desde armarla con una estructura que me permita sentirme sólido, sólida, que me permite sentirme que estoy manejando perfectamente el hilo de mi vida. Y eso es lo que hemos hablado y le llamamos coherencia. Coherencia personal de mantenerme en aquellas actitudes, virtudes, en aquellos aspectos que mi carácter quizás tendrá que aprender a manejar. Y eso es hacer carácter, eso es ir convirtiendo mi ser, que en este sentido sería más mi personalidad, mi ego, lo voy manejando, lo voy temblando, lo voy llevando hacia un punto de equilibrio donde nada esté en exceso, donde pueda decidir y ser capaz de darle importancia a lo que realmente sea importante para mí. Bueno, ya no les puedo, y ahora ya me empezaré a repetir. Y cuando siento que ya me estoy empezando a repetir, es el momento de decir, mi alma me está diciendo, para allá, no hables más. Ya has dicho todo lo que tenías que decir y has hecho algún resumen, por lo tanto, aquí les voy a dejar ya con la charla de hoy. Pero quédense con estas ideas, por favor. Hagan una pequeña reflexión. ¿Lo que estoy viviendo hoy en mi vida realmente vale la pena? ¿Lo que estoy viviendo en mi vida quizá le estoy dando demasiada importancia? ¿Estoy quizás en estado de lucha permanente? ¿Estoy quizás dándole demasiada luz a algo que también tiene que ver su sombra? Por lo tanto, tengo que estar entre los potenciales y tengo que estar en ese equilibrio donde sea capaz de luz y sombra. Quizás estoy preocupándome de cosas que no me debería preocupar y les estoy dando mucha importancia. Entonces, si estoy dando demasiada importancia, o quizá ninguna, que no sea que caiga en el cinismo, que no caiga en el nihilismo, otros ismos, que son ismos que me llevan a una especie de desesperación, pero de la que me río, que eso es el cinismo. Me río por no llorar, me río porque ya no tengo ninguna esperanza en la vida. Entonces, no, que no se trata de eso. Se trata simplemente de que vayamos atendiendo a estos principios que desde ya la Grecia antigua nos enseñaban el arte del buen vivir. Pero no en el sentido de buenos vinos, buenas catas, que eso también está bien en la vida. Eso ya es más epicúreo. Los epicúreos nos enseñaron más a vivir el placer de la existencia, que tampoco significaba los placeres innecesarios, sino dar una vida muy placentera. En cambio, los estoicos en este sentido fueron más abiertos a aceptar la vida, incluso también en sus partes más inevitables. Por lo tanto, ante ello, templanza, ante ello, aprender a vivir razonando qué es importante y qué no es importante. Por ahí me preguntáis, me decís, claro, es que esto es muy fácil de escuchar, tenéis razón, es que tenéis toda la razón del mundo. Es muy fácil de decir, es muy difícil de hacer, de aplicar. Pero miren, todo en la vida hubo un momento en que fue difícil para ustedes. Fue difícil empezar a caminar, fue difícil empezar a comer, fue difícil entender muchísimas cosas. Pero a medida que ustedes fueron practicando, ustedes fueron creciendo. Y aquello que parecía imposible, hoy es como una realidad ya natural en ustedes. Por lo tanto, cuando escuchan estos mensajes, no se queden, por favor, con la idea de, uy, qué complicado, uy, pero esto es para intelectuales, uy, pero esto es para la gente que tiene mucho razonamiento. No, esto es para todo el mundo. Esto está pensado para que tengamos una guía, para que podamos manejar bien nuestra existencia y la vivamos de una manera en que podamos armonizar sin excesos todo lo que vivimos. Por lo tanto, se trata de practicar y practicar, y como dijo Aristóteles, por nombrar a otro de los grandes de la Grecia antigua, pues la virtud primero hay que conocerla, segundo hay que practicarla y finalmente hay que amarla. Entonces, no esperen ustedes hacer las cosas cuando las amen, sino empiecen por conocerlas y al final las acabarán amando porque se van a dar cuenta de que realmente valen mucho la pena. Y esas son las pocas cosas importantes por las que vale la pena entregarse en la vida. Y son muy pocas. El resto, ¿por qué le dan tanta importancia? ¿De acuerdo? Bendiciones para todos, muchas gracias. Gracias por estar ahí, gracias, cada vez somos un poquito más. Y gracias por los que nos siguen a través de los vídeos que luego se publican en
en el espacio de presentaciones de YouTube, ahí van a encontrarlos, son gratuitos, son para todo el mundo, es como mi entrega, mi regalo. Ya haremos otras cosas más para grupos más especializados, pero creo que hay cosas que tienen que socializarse. Hay cosas que tienen que ser para todo el mundo. Hay cosas que no las podemos quedar y hacerlas pagar como si fueran no sé qué. No, hay cosas que son simplemente de la vida. Y todos los que estamos acá estamos aprendiendo a vivir. Todos. Por lo tanto, es necesario que cada uno exprese desde lo que sabe, lo que puede y maneje desde sus talentos y sus donaciones aquello que sabe hacer y nos entrega a todos. Por lo tanto, bienvenidos sean y muchas gracias por seguirme. Ahí, como siempre, dentro de un mes más o menos nos volveremos a encontrar. Si no es exactamente la próxima vez, si no es exactamente ese día, será prontito, pero siempre más o menos es sobre el tercer martes de cada mes. Bendiciones para todos, buenas noches, buenos días, que tengan un feliz mes y hasta pronto. Chao, se les quiere.